Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase, el curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con un caso aplicado similar a los que hemos estado tratando en las últimas clases y se llama cómo relacionar los rendimientos y la volatilidad de acciones energéticas al mercado en general. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los datos que habíamos revisado antes de lo que eran las compañías energéticas, que eran de Exelon, Nexera, Southern y Duke. Y nos interesa saber cómo se asocia eso con el mercado en general. No solo el mercado energético, sino cuál es la asociación de esas acciones respecto a lo que es el mercado en general. Para eso vamos a utilizar un índice que se llama el SP500 y ahorita vamos a hablar de qué se trata, ¿ya? Entonces la idea, lo que propone este caso es poder revisar si es que la volatilidad asociada a estas acciones energéticas tiene un comportamiento que se puede explicar por el mercado general o si no. El problema como tal es básicamente identificar cuál es la relación entre la volatilidad diaria y los rendimientos de las acciones energéticas respecto a lo que son rendimientos de acciones o bueno, al mercado en general, ¿ya? Entonces para eso, en lo que es el contexto, vamos a trabajar con un CSV que ya está preparado, que tiene todos los datos de las acciones energéticas junto con sus símbolos. Luego vamos a limpiar y estructurar esos datos, vamos a crear algunas variables de interés y vamos a etiquetar la volatilidad. Luego de eso vamos a ver la asociación con el índice SP500. Lo primero que vamos a hacer es traer las librerías, pandas, numpy y matplotlib. Nos vamos a conectar al drive y luego de eso vamos a poner la ruta donde estamos trabajando, que es en esta carpeta que se llama datos. Aquí abajo van a encontrar el link donde los va a llevar a este enlace de drive. Entonces dentro de esa carpeta datos hay dos archivos que vamos a trabajar. Uno que se llama SPY, que es el índice SP500, y otro que se llama Energy Sector Data. Y sobre esos dos SCBs vamos a estar trabajando. ¿Bien? Entonces la primera fase va a consistir en cargar la información asociada a lo que son las acciones. Y ahí vamos a tener información como fechas, precio de apertura más alto, precio más bajo, precio de cierre, precio ajustado y volumen de acciones, además del símbolo respectivo. Entonces vamos a cargar los datos, ¿cierto? Se llama Energy Sector Data y lo vamos a guardar en esto que se llama Raw Data. Bien, entonces al hacerlo, acá tenemos los datos. Si queremos mirar el shape, son cerca de 6.275. Toda información del 2014 al 2019 diaria. Y como ven aparece el símbolo respectivo. Si queremos saber cuáles son los símbolos únicos, podemos elegimos la columna y después utilizamos esta propiedad que se llama unique. Y ahí como ven aparecen los 5 símbolos respectivos. Bien. Queremos identificar si hay algún tipo de nulo, para eso usamos esta función y después esto que se llama el sum, y con eso vamos a ver por columna cuántos nulos hay. Y al hacerlo, entonces nos vamos a dar cuenta que hay algunas columnas que tienen bastantes nulos, como el precio más alto, precio de cierre, precio ajustado y el volumen. Si queremos calcular el porcentaje de nulos, bueno, ahí vamos a ver que relativamente todas son menor al 0.5%. Entonces la primera pregunta consiste en ¿qué hacemos con esos nulos? Ese sería el primer ejercicio. ¿Cuál sería una opción que no sería propia de estas que están aquí presentadas? La primera dice completar el valor con cualquier día anterior, por ejemplo. Si hay un nulo, reemplazar por el valor del día anterior, por ejemplo. Lo otro es reemplazar los valores faltantes volviendo a recopilar datos. La tercera es estimar valores haciendo interpolación. Y la D es eliminar las filas que contienen valores faltantes. Entonces, en este caso, una de las peores decisiones sería la A o la D. La A sería mucho más caótica porque estamos asumiendo que el valor de un día es igual al día anterior. Y eso en las acciones energéticas no es cierto, ¿ya? Puede que un día suba mucho y otro día baje bastante, porque tienen alta volatilidad. Y la D también es en cierta medida algo inapropiado, borrar los datos nulos. Eso siempre y cuando uno borre más del 1% o más del 2% de los datos. Si no, es una alternativa que puede servir.
Entonces, cuando nosotros tenemos que lidiar con nulos, bueno, tenemos varias opciones, ¿no? Una es volver a recopilar datos, la otra es utilizar algún método que interpole o haga una imputación en esas celdas vacías, o la otra es simplemente eliminar la cantidad de filas nulas siempre y cuando sean pocas. Entonces, en este caso, como son menos del 0.5% de las filas, vamos a borrarlo. Y eso se puede hacer con la función dropNA y lo vamos a guardar en esto que se llama progress.df. Y luego de eso vamos a ver qué pasa con lo que son los datos para cada uno de esos símbolos que tenemos en el data frame. Una cosa que es importante, esto lo llamé estandarización de fechas, es que necesitamos trabajar con las mismas fechas para cada símbolo, con el fin de que no haya ningún sesgo. Entonces lo primero que hice, bueno, fue crear una copia de esos datos removiendo los nulos y lo guardé en esto que se llama progress.df. Luego agrupé por símbolo y conté cuántos datos había. Se supone que tienen las mismas fechas, ¿ya? Del 2014 al 2019. Entonces, como ven, ahí aparecen distintos números. Eso quiere decir que seguramente hay presencia de nulos, como lo vimos con el data frame. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, hacer que un filtro donde se quedaran solo las filas que comparten la misma fecha para todos los símbolos, uno podría utilizar estas propiedades de conjuntos, donde puedo elegir la columna símbolo filtrando por el símbolo respectivo y luego elegir la fecha y a partir de eso convertirlo a un conjunto. Y lo puedo hacer para cada uno de los símbolos y lo guardo en distintos conjuntos, como aparece acá abajo. Y después todas esas fechas les puedo hacer una intersección. Recuerden que la operación intersección es una operación como esta, donde básicamente nos vamos quedando con lo que hay en común en A y B, ¿cierto? Si este es A y B, entonces básicamente lo que tienen en común A y B sería lo que nosotros nos estaríamos quedando cuando hacemos esta operación. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a utilizar estos 5 conjuntos, ¿ya? Que van a tener las fechas para cada símbolo, y luego vamos a utilizar esta operación que se llama intersección con el fin de extraer las fechas que comparten todos, ¿ya? Entonces, al hacer eso, vamos a garantizar que cuando comparemos tengamos la misma estructura o la misma cantidad de datos en términos de fechas. Luego puedes elegir la columna date y filtrar con esto que se llama list_in, filtrar que la columna date esté dentro de las fechas únicas, ¿ya? Y a la vez creo una copia y lo guardo en esto que se llama clean data. Bien. Y ahora, si uno hace los conteos, otra vez, agrupa por símbolo y cuenta cuántas fechas hay para cada símbolo, me van a dar cuenta que ahora sí aparece la misma cantidad, que en este caso sería 1192. Entonces, por ahí ya tenemos un paso adelantado y es que tenemos la misma estandarización para comparar. Aquí este ejercicio consiste en verificar si todos tienen la misma cantidad de fechas. Aquí lo único que hice fue trabajar con el dataset limpio, que ahora se llama clean.df, y saqué las fechas respectivas para cada símbolo, de nuevo filtrando la columna y sacando la fecha, y aquí verificando si son iguales, ¿ya? Y aquí, como ven, después de hacer todas las combinaciones posibles, se ve que todos son iguales, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a hacer la parte de agregar variables adicionales, ¿ya? Que consistía, como vimos en la clase pasada, en algunos casos, en agregar lo que es la volatilidad y el índice de retorno, ¿ya? Entonces, recuerden que aquí estamos trabajando con una volatilidad relativa que es el precio más alto menos el precio más bajo sobre el precio de apertura, ¿ya? Este sería lo que se llama Volstad. Y el índice de retorno sería el precio de cierre sobre el precio de apertura menos 1. Y eso es lo que estamos llamando retorno. Adicionalmente había una columna que se llama Voluminions, que se llama Volume, que es muy grande y que la podemos dividir por 1.000.000 para que quede con datos más pequeños. Entonces, bien, sobre ese data frame que se llamaba clean.df aplicamos todos estos procesos que ya habíamos visto antes y ahí obtenemos estos resultados. Bien, entonces ahora supongamos que queremos crear una nueva columna donde nos diga para cada día de estos si el retorno fue positivo o fue negativo. Retorno positivo quiere decir que generó avances, y el retorno negativo quiere decir que produjo pérdidas. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar una función anónima, como lo explicamos en alguna clase anterior,
para pasar por cada fila y generar la etiqueta respectiva. Entonces el resultado lo vamos a guardar en una nueva columna que se llama return flag, que es la que aparece acá, y vamos a utilizar el data frame, vamos a aplicar nuestra función anónima, ¿cierto? Lambda, ¿cierto? Y acá el nombre de que va a iterar, en este caso puede ser cualquier nombre, y acá le puse row, porque va a hacerlo por cada fila. Y me dice que el resultado va a ser true si el retorno, si la fila en esa columna es mayor a 0, si el retorno es mayor a 0, y si no, va a ser false. Lo va a aplicar sobre toda la columna. Entonces el resultado va a ser acá esto, donde ahí ven, retorno positivo true, retorno negativo false. Y con eso ya tenemos la etiqueta respectiva. Bien, otra cosa que podemos hacer es, utilizando esto de las funciones anónimas, podríamos extraer lo que son los primeros 4 dígitos de esta columna que se llama date. Y aquí, como ven, simplemente volvimos a aplicar una función anónima. El resultado lo vamos a querer guardar en esta columna que se llama year. Y básicamente lo que hacemos es, para cada fila, entrar a la fecha y sacar los primeros 4 caracteres. Lo aplicamos por columna y el resultado, ahí como ven, aparece automáticamente acá. Bien, siguiendo con esto de la práctica con funciones anónimas, podríamos crear otra variable, otra etiqueta que diga promedio diario, ¿ya? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que si por ejemplo, la cantidad de transacciones son mayores a 5 millones, vamos a hacer el promedio entre lo que es el open, high, low y el close. Y si no, si es lo contrario, entonces vamos a hacer simplemente el promedio entre high, low, close, y vamos a olvidarnos de lo que es la apertura. Entonces en ese caso aplicamos de nuevo una función anónima y aquí vamos a repasar dos cosas, tanto las funciones anónimas como aplicar condicionales dentro de esas funciones. De nuevo nuestro valor iteradora va a ser row, eso quiere decir que va a pasar por cada fila. Y el primer resultado va a ser este, que es el promedio que nos estaban diciendo, de estas 4 columnas, si el volumen es mayor a 5 millones. ¿Ya? En este caso nos vamos a basar en este número. Y en caso contrario, simplemente colocamos else y va a ser el promedio de high, low y close. ¿Ya? Lo va a aplicar por columna y en este caso, ahí como ven, el resultado va a ser esta variable que se llama average daily price. ¿Ya? Y bueno, y con eso hemos repasado un poco lo que son el uso de funciones anónimas, desde la perspectiva más simple hasta la perspectiva de condicionales dentro de ella. Bien, otra cosa que podemos hacer es comenzar a etiquetar lo que son los regímenes de volatilidad. Recuerden que eso también lo hicimos en una clase anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con lo que son los cuartiles. ¿Ya? Entonces recuerden que lo que habíamos hecho es, si por ejemplo un dato cualquiera estaba por debajo del cuartil 1, eso lo llamamos volatilidad baja, ¿cierto? Volatilidad baja si está por debajo del cuartil 1. Si está por encima del cuartil 3, entonces lo llamamos volatilidad alta, ¿cierto? Y en caso contrario, si está dentro del box, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, se llama volatilidad media. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a etiquetar a los datos con base en eso, según cada símbolo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una agrupación por símbolo. Elegimos la columna Volstat y sacamos el percentil 25. Lo convertimos a un diccionario y el resultado es, para cada símbolo tenemos el percentil 25 de la volatilidad. De la misma forma podemos encontrar el percentil 75, que sería el tercer cuartil. Y con eso tenemos ya seteado lo que son los límites para poder generar las etiquetas. Recuerden, solo conociendo este número y este otro de acá, ya podemos generar las etiquetas de cualquier dato. ¿Ya? Entonces para eso vamos a utilizar una función no anónima, sino una función normal, en la cual va a depender de simplemente un atributo que se llama row. Y ese row representaría en este caso cada una de las filas por las cuales vamos a pasar con la función. Y entonces lo que hace esta función primero es elegir el símbolo respectivo, ¿ya? Luego elige el valor de la volatilidad, luego entra a lo que es a los diccionarios que tienen los percentiles, ya sea el percentil 25 o el 75, y elige el símbolo respectivo. De fondo entra a cada uno de estos valores y los va sacando, ¿ya? Y va a guardar esos dos números acá. Luego aplicamos un if. Si el valor de la volatilidad para esa fila es mayor que el percentil 75, que es el que está acá, entonces va a devolver 3 high.
Si eso no pasa, y pasa que es menor que el percentil 25, que es este número de acá, entonces va a ser low. Y en caso contrario, pues será el que está en la mitad, sería volatilidad media. ¿Ya? Y ahí, como ven, generamos la función y ahora la aplicamos, ¿ya? Por medio de una función anónima. Entonces lo que hacemos es, cogemos el data frame, utilizamos el comando apply, generamos la función lambda y acá aplicamos nuestra función sobre cada fila, ¿ya? Y lo vamos a hacer por toda la columna y el resultado lo vamos a almacenar en esto que se llama boiler, ¿ya? Y como ven, ahí de manera muy sencilla ya tenemos las diferentes etiquetas según lo que hemos calculado, ¿ya? También podríamos hacerlo de otra forma y podría ser que nos interese etiquetar utilizando percentiles. Entonces el percentil 90, por ejemplo, percentil 75, percentil 25 y percentil 10. Entonces todo lo que esté por encima de este percentil sería categoría súper alta. Todo lo que esté entre el percentil 90 y 75 sería alto. Entre 75 y el 25 sería medio. Y aquí sería low. Y por debajo del percentil 10 sería very low. ¿Ya? Y podemos generar 5 etiquetas. ¿Ya? Súper alto, alto, medio, bajo, súper bajo. Y es bastante similar, ya no hay que cambiar muchas cosas. Necesitamos n-1 cálculos. En este caso lo que hago es calcular lo que es aquí vamos a filtrar, hay que hacerlo primero. Estos son los percentiles que vamos a usar, ¿ya? El very low sería el very upper, perdón, sería el 90, ¿ya? A partir de ese dato por encima, entonces sería súper alto. El 75, el 25 y el 10. Entonces acá la función es exactamente la misma cosa, entra a cada fila, saca el símbolo, saca la volatilidad, calcula los números de acuerdo a cada símbolo, los percentiles, y entonces si el valor es mayor que el límite superior, entonces será bastante alto, si no será alto, si no será medio, si no bajo y si no simplemente le tocará ser muy bajo. Y entonces generamos esto, la función, los percentiles, y la aplicamos sobre el data frame, ¿cierto? Aquí aplicamos la función sobre cada fila y el resultado lo vamos a guardar en esto que se llama Enhanced Model. Luego de eso, podríamos generar una agrupación de acuerdo al símbolo y a la volatilidad para ver si es que hay algún tipo de asociación, ¿ya? Entonces ahí, como ven, aparece el símbolo, la etiqueta de volatilidad que tiene 5 niveles y acá lo que es la media de el flag que vendría a ser el retorno. A ver si existe algún tipo de asociación. Pero como ven, no hay una asociación clara entre lo que es el retorno y lo que es los regímenes de volatilidad a priori, analizando solo estas compañías. Ya. Bueno, eso básicamente sería como una conclusión para lo que es la primera parte del caso. En la segunda parte lo que vamos a hacer es trabajar con un índice que nos permite ver cómo está funcionando el mercado en general. Ese índice se llama el SP500 o el Standard & Poor's 500, que básicamente es un índice bursátil que tiene básicamente ahí a 500 empresas públicas de Estados Unidos con una gran capitalización. Y eso se usa usualmente para ver cómo está la economía de Estados Unidos. Entonces vamos a utilizar eso, ¿ya? Para ver si existe algún tipo de asociación entre ese índice que representa la economía global en general, el mercado, y nuestras acciones. Entonces vamos a cargar el archivo que se llama SPY, que tiene la información de ese índice, y le vamos a generar una etiqueta que se va a llamar SPY, para decir que es el Standard & Poor's. Y vamos a calcular, así como ven, para ese índice también tenemos el precio de apertura, cierre, más bajo, ¿ya? Exactamente las mismas columnas que la de las acciones energéticas. Y sobre esa además calculamos lo que es el retorno y la volatilidad, así como lo hicimos para el caso de las acciones. Entonces al hacerlo, ahí tenemos este resultado, ¿ya? Donde ahora tenemos la misma estructura, pero para el índice Standard & Poor's. Y adicionalmente teníamos este data frame que se llamaba CleanDF, que era el que habíamos estado trabajando con las acciones. Supongamos que nosotros quisiéramos unir estos datos, ¿ya? Nos interesa pegar en este data frame, este que se llama CleanDF, quisiéramos pegar lo que es algún valor del Standard & Poor's, ¿ya?
Y como ven, hay dos cosas que estos data frames comparten. En este caso serían las fechas, ¿ya? Las fechas son compartidas, son en resolución diaria. Entonces, para poder hacer un join entre esas dos tablas, podemos utilizar este comando que se llama merge, ¿ya? El primer atributo se representa al data frame que va a ir a la izquierda, ¿ya? En este caso, este es el data frame que va a ir a la izquierda, se llama cleandef, ¿ya? Cleandef. Y luego, a la derecha, va el siguiente data frame, que viene a ser este, que se llama marketDF, la fecha y el retorno. Ese es el que queremos pegar a la derecha, ¿ya? Queremos pegar a la derecha el retorno del índice Standard Poor's con base en este data frame original. Y vamos a hacerlo un inner join, es decir, que compartan las mismas fechas para poder hacer la unión. Es decir, que tiene que ser la misma fecha del primer data frame y del segundo para que se pueda generar la unión. Esto es, la columna donde se va a hacer la unión va a ser en la fecha, que es la que comparten. Y esto del sufixes se refiere a todas las columnas que vienen del data frame de la izquierda no van a tener ningún sufijo, es decir, ninguna terminación especial. Y las que vengan de este data frame de la derecha van a terminar en --spy. Entonces el resultado va a ser un data frame, ahorita lo vamos a ver, aquí abajo ya les muestro cómo se ve y ya les explico qué es esto, donde exactamente sale lo mismo que teníamos antes, pero ahora, como observan acá, aparece el índice que queremos para cada fecha, el índice Standard Poor's para cada una de estas fechas, ¿ya? Esa era como la idea de esa parte. Y adicionalmente podemos contar a ver si se preserva lo que es la misma cantidad de fechas para cada símbolo. Y bueno, ahí como pueden ver, eh, precisamente son los mismos números que los de la vez pasada. Bien, ya. Otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, determinar cuántas fechas están en el data frame que se llama clean, que es el de los símbolos, y cuántas no están en lo que es el marketDef. Entonces, para eso podríamos hacer un join, exactamente el mismo, pero ahora podríamos hacer lo que se conoce como un outer join, ¿ya? Eso básicamente te va a traer todo lo que está en uno que no está en el otro, ¿ya? Y ahí podríamos verificar realmente si es que así aparece o si no, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que hay algunas filas que no están, ¿ya? Y eso hace que básicamente no tiene datos en alguno de los dos, ¿ya? Y bueno, ahí como pueden ver hay 81 y 14, ¿ya? Que no, 81 y 14 que no tendrían la estructura completa de las fechas en los dos data frames, ¿ya? Bien, otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, crear una columna que se llame min, mon, spy, return, ¿ya? Que sería como el rendimiento mensual para cada uno de estos, para el índice Standard & Poor's, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar lo que es la función lambda, pero antes de aplicar la función lo que vamos a hacer es simplemente queremos obtener una columna que se llame year month para cada uno de los data frames, tanto el de las acciones como para el de Standard & Poor's. Entonces vamos a aplicar una función anónima, eligiendo las primeras cuatro filas o sea, los primeros caracteres que representan a los años y los siguientes dos que representan a los meses, y los vamos a pegar en una columna que se llame año-mes. Lo hacemos para el market y para el clean. Entonces ahí como ven, el marketDF, que es el de Standard & Poor's, aquí aparece la columna. Y de la misma forma, para el cleanDF, que es el de las acciones energéticas, aquí ya tenemos la fecha y el año. Bien, y luego nosotros podríamos calcular ese índice agrupando mensualmente, ¿ya? Lo que hacemos es que agrupamos por símbolo y año-mes, sacamos la media y reseteamos el índice, lo guardamos acá y este valor que dice aquí min, mon, spy, return lo podemos cambiar, ¿ya? Entonces, bueno, lo que decía retorno ahora se va a llamar min, mon, spy, return, que eso era lo que nos estaban pidiendo, ¿ya? Un promedio del retorno mensual, ¿ya? De acuerdo al índice de Standard & Poor's. Y ahí como ven, este sería nuestro data frame, modified market def, ¿bien? Luego de eso, pues nada, podremos hacer un join entre lo que es el data frame este cleanDF junto con este que acabamos de calcular, de manera haciendo un inner join, ¿ya? Y lo hacemos con base en la columna que se llama año-mes. Todo esto va a quedar guardado en este data frame que se llama modified cleanDef. Y después podríamos sacar estas columnas, ya solo para ver
que quedó bien, ¿ya? Entonces ahí como ven el resultado sería para cada fecha, mes, aparece el símbolo y su respectivo retorno de acuerdo a lo que es el índice de Standard & Poor's. Si queremos ver el data frame, por acá, nos daríamos cuenta que efectivamente así fue, ¿ya? Vamos a ver las primeras 5 filas, a ver cómo quedó. Y ahí, como ven, acá aparece lo que es el retorno mensual del Standard & Poor's, ¿ya? Además del retorno respectivo para cada uno de estos símbolos en cada fecha, ¿ya? Por último, vamos a hacer un pequeño desglose de lo que es el rendimiento de las acciones energéticas en función de lo que son el mercado en general. Para eso vamos a utilizar una función que se llama pivot, que nos permite hacer un reshape de cualquier data frame. En este caso vamos a trabajar con este data frame que se llama mergedDF. Y si recuerdan, ese data frame era algo como esto, donde básicamente ahí teníamos toda la información acoplada, ¿ya? De tanto la información de Standard & Poor's junto con la información de las acciones. Entonces queremos que en el índice ahora aparezca la columna fecha, que en las columnas aparezca lo que son los símbolos. Entonces queremos que acá una tabla donde el índice sean las fechas, fecha 1, fecha 2, las columnas sean los símbolos de DUC y así para los demás, y los valores sean los retornos, ¿ya? Eso lo queremos llenar aquí en esta tabla. Y eso se puede hacer con un pivot. Con base en esta tabla podemos hacer esa modificación. Y lo vamos a guardar en este data frame que se llama return_def. Y esos serían los retornos de las acciones, ¿ya? Con base en la columna return. Entonces ahí como ven, ahí se cumple, ¿ya? De que básicamente el índice va a ser la fecha, las columnas van a ser los símbolos y adentro tenemos los retornos para cada una de esas combinaciones. Bien, ahora si miramos lo que es el otro data frame, que es el de market, que tiene la información de Standard & Poor's, también podríamos hacer algo similar, ¿ya? Nosotros podríamos hacer que esta columna, que se llama date, pase al índice, ¿ya? Y al pasar al índice, entonces vamos a poder hacer la unión con el otro data frame, ¿ya? Y eso es lo que hice acá. Hice un merge entre el data frame que se llama retorno df, que viene a ser esta acá arriba, ¿cierto? Junto con este otro data frame que se llama market df, pero solo eligiendo la columna fecha y retorno. Y pasando el índice como fecha. Entonces esta columna ahora va a pasar como índice. Y cuando tú tienes dos data frames que tienen el mismo índice, puedes hacer el merge activando estas dos opciones. Se llama left index y right index true. Eso va a hacer que haga un inner join, ¿ya? Entonces el resultado lo voy a guardar en esto que se llama full df. Y después a lo que se llama retorno lo voy a llamar market return, ¿ya? Para establecer de que no es el retorno de Standard & Poor's, sino voy a llamarlo market return, ¿ya? Entonces el resultado ahí como ven aparece para cada símbolo y cada fecha, aparece entonces lo que es su volatilidad y además acá tenemos para comparar la volatilidad del mercado. Y con eso podemos saber si es que sigue la tendencia del mercado o no. Y bueno, eso fue lo que hicimos ahí. Por último, para ver si existe algún tipo de asociación, lo que vamos a hacer es utilizar lo que son cuantiles, en este caso deciles, para ver si hay alguna tendencia de asociación, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una columna que se llame Market Quantile y vamos a dividir la columna Quantile en 10 pedacitos pequeños. Esos 10 pedacitos pequeños van a ser percentil, bueno, decil 1, decil 2, decil 3, 4, 5, hasta el 10, ¿ya? Y básicamente ahí de acuerdo al valor del retorno vamos a ubicar la etiqueta en cada fila, ¿ya? Si cae aquí y aquí será decil 3, 4. Entonces ahí, ¿cómo se hace eso? Hay una función en Pandas que se llama QuartileQt. Tú le pasas la columna numérica que quieres hacer para la segmentación y el número de cuantiles que quieres generar. En este caso 10, o sea, serían deciles. Y acá le activas labels false, entonces el resultado va a quedar guardado en lo que es esta etiqueta, market quantile. Entonces, para cada fila va a ser lo que es el decil respectivo, ¿ya? Y después, teniendo esos deciles, ¿ya?, que están asociados a esta columna, podremos hacer una agrupación, ¿ya?, por ese cuantil
y calcular la media, ¿ya? Con eso, básicamente lo que vamos a tener es una comparación, ¿ya?, de cómo se han comportado los diferentes cuantiles del mercado ante los distintos escenarios de las acciones que estamos analizando. Entonces ahí, como ven, aparece un solo resultado que es un data frame, y mientras más pequeños son los cuantiles se ve que el retorno de lo que es el mercado es negativo, y también así reaccionan lo que son las compañías energéticas. Mientras que los cuantiles que son más grandes, la reacción del mercado suele ser positiva, ¿ya? Entonces hay un patrón que se puede observar, y es que mientras más pequeño sea el cuantil, eh, menor va a ser el retorno esperado, tanto para el mercado como para las acciones energéticas. Y lo mismo en el sentido contrario. Entonces, bueno, ahí ese es como un patrón general que se puede observar. Y eso se podría deber a que el mercado tiene un efecto sobre lo que son las acciones energéticas individuales, en este caso particular. En pocas palabras, eso quiere decir que la magnitud del rendimiento está correlacionada con las acciones individuales, ¿ya? Rendimiento global o del mercado general. Ya. Y bueno, adicionalmente podríamos hacer lo mismo, pero para la volatilidad. Entonces acá, en vez de colocar lo que hemos colocado acá, que era return, ¿ya? Return, ahora trabajamos con la columna que se llama volatilidad, repetimos exactamente la misma cosa, hacemos la misma agrupación. Y acá se vuelve a observar un patrón. Aquí es la misma cosa, ¿ya? La volatilidad se hace más grande a medida que vas aumentando lo que son los cuantiles, y se hace más pequeña cuando el cuantil es más pequeño, ¿no? Es proporcional. Y esto podría ser susceptible de un análisis más a fondo, pero bueno, eso es lo que obtuvimos respecto a lo que es volatilidad y a lo que es el retorno, ¿ya? Cómo reaccionan los mercados energéticos ante el mercado global que se está midiendo por medio de Standard & Poor's. Bien, con esto entonces básicamente exploramos lo que son el rendimiento de 5 acciones energéticas en términos de volatilidad e índice de retorno, asociado con el mercado en general, utilizando el índice de Standard & Poor's. Y no hay un vínculo fuerte entre la volatilidad y el rendimiento de las acciones. Eso es lo que se pudo ver con esta tabla directamente. Pero sí había algo interesante respecto a lo que eran los retornos, ¿ya? Entonces puede que haya un vínculo entre lo que es el rendimiento y la volatilidad, pero que habría que analizarlo más a detalle para ver si eso es correcto, ¿ya? Entonces ahí con eso van a tener una mayor perspectiva de dónde poder invertir, ¿ya? Para llevar, bueno, nada, repasamos lo que era pandas, ¿ya? Las funciones anónimas o las funciones lambda, lo que es los métodos de agrupación. Introducimos un concepto que es el merge para hacer joins de tablas. También hablamos de lo que son funciones de corte para calcular percentiles, deciles o cuantiles. Hablamos de lo que era el pivot para reestructurar data frames. Y utilizamos técnicas de agregación para poder analizar los resultados en conjunto, ¿ya? En resumen, Pandas es una librería que es muy versátil, bastante fácil de usar, que nos permite obtener resultados bastante interesantes y rápidos, ¿ya? Y nada, eso sería este caso. Cualquier comentario saben que es bienvenido, y nos veríamos en una próxima clase. Que estén muy bien, hasta pronto.